Buenas tardes, compañeros y compañeras. Aquí el profe Luis una ocasión más. Y esta vez vamos a analizar la Primera República Federal y la Constitución de 1824 en México, siguiendo el orden cronológico de los procesos y acontecimientos desde la independencia hasta el porfiriato. Hablemos antes del contexto que rodeaba a esta Primera República Federal. Como ya lo hablamos en el video anterior, entre 1823 y 1824, es decir, entre la caída del primer imperio de Agustín de Iturbide y la instauración de la Primera República Federal, va a existir un gobierno provisional encabezado por un triunvirato. Este triunvirato lo integraba Pedro Celestino, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Ahora, en el contexto económico, social y cultural, México es muy complejo aún y lo va a ser todo el siglo XIX hasta la llegada, podríamos decirlo, de esta cierta estabilidad que se llamará porfiriato. Para empezar, el comercio estaba afectado por el marasmo. ¿Qué quiere decir marasmo? Bueno, este es un término que se emplea en la economía para definir una crisis económica caracterizada por una recesión y por una falta de productividad a nivel macro y micro. Es decir, México estaba estancado económicamente hablando. Pero esto no quiere decir que la situación fuera generalizada. Sí, para la gran parte del país en ese entonces, porque ya como tal es un país, la situación era grave. Sin embargo, ciudades comerciales como Veracruz, Tampico, Matamoros, Campeche, Izal, Mazatlán, San Blas, eran ciudades que aglomeraban una cantidad importante de recurso financiero y eso hacía que tuvieran, si bien tuvieran prosperidad, pero no una prosperidad al 100%. Ahora, recordemos que fueron 11 años de lucha independiente de 1810 a 1821 y anéxenle unos meses más del estado fallido, o mejor dicho, primer imperio mexicano. La minería quedó abandonada por estos factores. Y a pesar de que se encontraba en una situación de abandono y algunas de las potencias extranjeras todavía tardaron en invertir en México, se calcula o se estima que en promedio se llegaban a exportar 15 millones de pesos anuales de plata, es decir, una cantidad importante. Recordemos que de la actividad minera también se recaudaban ciertos impuestos que ingresaban a las aduanas y que posteriormente se convertían en ingresos. Ahora, algo que debemos de tener muy claro es que las haciendas, como ya lo habíamos explicado en videos anteriores, las haciendas no son una construcción de finales del siglo XIX, sino más bien son una construcción de todo el virreinato. Y cuando la independencia concluye, el cambio real que hay en las haciendas es única y exclusivamente de dueño, ¿no? Pasaron de ser de españoles a ser criollos. Y aquí es donde viene la afectación más grande. Las haciendas eran, por así decirlo, pequeños núcleos comerciales y económicos que movían un motor un poquito más grande llamado región. Bueno, para que esa región pudiera funcionar, la hacienda tenía que ser cada vez más grande. Eso va a provocar que en algunas regiones de la Primera República Federal, las haciendas criollas crecieran a costa de las tierras de los indígenas, en pro de acrecentar su riqueza económica. El caso, pues lo podemos ver en Yucatán, lo podemos ver en Veracruz, lo podemos ver en Guerrero, en donde las haciendas crecieron exponencialmente. Para que un gobierno pueda establecerse como legítimo y soberano, debe siempre de integrarse en una carta magna o en un acta constitutiva. En español castellano, una constitución. ¿Sale? Esta primera república federal va a nacer entonces de la Constitución de 1824, ¿vale? A pesar de que no es la primer acta constitutiva en la historia de México, porque por eso ya tenemos la Constitución de Apatzingán, sí será la primera
en la vida independiente de nuestro país. Y eso es fundamental, ¿vale? Estaba integrada por 171 artículos. Y desde el título 1 se puede establecer que es una constitución, por así decirlo, equilibrada entre los intereses de conservadores y los intereses de liberales. A consideración personal, una constitución tibia. ¿Vale? Para empezar, en ese título 1 consagraba que el principio de la soberanía nacional dimanaba del pueblo. Es decir, que en esta ocasión los soberanos no son reyes, no son emperadores, no son virreyes, es el pueblo. Pero tendríamos que hacernos la pregunta hasta qué punto en realidad era el pueblo. Para empezar, ¿vale? Los diputados sí serían electos de manera indirecta por el pueblo. Sin embargo, ya senadores, el presidente o los integrantes de la Suprema Corte de Justicia serían elegidos por legislaturas locales o estatales. Para que se den una idea, el sistema era el mismo que utiliza actualmente Estados Unidos. Ahora, ¿por qué lo digo con un poquito de tristeza? Porque gran parte de la población quedaba entonces fuera del proceso electoral, a pesar de que ya estamos hablando de una constitución federal. Como les comentaba, esta constitución trató de buscar un balance o un equilibrio entre los intereses de los conservadores, de los intereses de los liberales, centralistas, federalistas. Así que dentro de su acta constitutiva viene un punto muy importante, y es que todavía se defendían y se conservaban los fueros militares y eclesiásticos, cosa que a gran parte de los insurgentes en ese momento no les pareció correcta. También otro punto fundamental es que establecía a la religión católica como oficial y única de profesar en este territorio nacional. Es decir, no tenía ese derecho o esa libertad para profesar una religión. Bueno, continuando, todo esto va a construir de alguna u otra manera el primer proyecto nacional como tal en nuestro país. Claramente, lo repito, es un corta y pega de lo que sería el proyecto de construcción nacional de los norteamericanos. Esta primer república federal tiene su origen como tal el 31 de enero de 1824, cuando se constituye esta nueva entidad llamada Estados Unidos Mexicanos. Si bien no nace el 31 de enero, sí, ya tiene su origen ahí. El verdadero nacimiento es cuando Guadalupe Victoria asume el poder el 1 de octubre de 1824 y 3 días después se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ya tenemos una constitución, ya tenemos una entidad y ahora ya tenemos un gobierno. La pregunta es, ¿por qué una república federal y no una república centralista o en su defecto otra vez un imperio? Porque en una república federal los estados tienen garantizada su autonomía y autogestión. Es decir, las regiones de Nueva España, de alguna u otra manera, veían garantizada su soberanía estatal o regional en una república federal. Esa es la razón del por qué en 1824 se opta por este tipo de gobierno, que va a tener muchas dificultades. Para empezar, solo nos reconocían Estados Unidos, Chile, Gran Colombia, Perú, y aún nos faltaba que nos reconociera Inglaterra y otras potencias europeas, es decir, las dificultades apenas empezaban. Hablar de las dificultades que tuvo el establecimiento de la Primera República Federal en México, y no solo la Primera República Federal en México, sino la historia política de México en el siglo XIX, es hablar de las logias masónicas. ¿Vale? Aquí no nos vamos a adentrar al 100% en su historia, sino más bien su papel político para este periodo.
Empecemos con algo básico. Había dos logias, la logia yorquina, claramente representando los valores pro-norteamericanos, y la logia escocesa, claramente representando los valores pro-europeos. Pero cada una de ellas, ¿por qué es importante? Porque agrupaba a los políticos mexicanos. Y en el siglo XIX mexicano, la política era un acto de guerra entre ellos, ¿vale? Empecemos con la logia escocesa. Fue fundada en 1806 por liberales españoles y su líder era Nicolás Bravo. Como ya lo habíamos establecido, protegían o impulsaban los intereses de los antiguos grupos propietarios y comerciantes, así como el alto clero y las jerarquías militares. Es decir, es una logia tradicionalista, por así decirlo. Ey, conservadora. ¿Sale? Por otra parte, tenemos a la logia yorquina, cuyo representante principal para este periodo pues es Joel Poinsett, y que defienden el liberalismo tanto político como económico, ¿vale? Que son un poquito más aperturados hacia ideas decimonónicas. Pero el punto aquí es que estas dos logias jugaron un papel fundamental en desestabilizar a la Primera República Federal. Durante el gobierno de Guadalupe Victoria hubo dos insurrecciones que claramente estaban motivadas por la inestabilidad que se vivía en el país, esta inestabilidad política, esta inestabilidad económica. La primera de ellas es en enero de 1827, cuando el fraile Joaquín Arenas hizo una conspiración en la que quería establecer una regencia provisional integrada por el clero y devolverle el poder a Fernando VII. Es decir, la Iglesia ya no estaba tan de acuerdo con la legislación federalista. ¿Sale? La segunda de ellas es la encabezada por el teniente coronel Manuel Montaño. Él se levanta en contra de Guadalupe Victoria, pero pidiéndole algo bien específico: la disolución de toda clase de reuniones secretas, es decir, las reuniones de las logias masonas. La expulsión de Poinsett, que recuerden que era el diplomático norteamericano establecido aquí en México, y el cumplimiento cabal de la Constitución. Guadalupe Victoria decide enviar a Nicolás Bravo para apaciguar el movimiento. ¿Y qué creen? Nicolás se une a Montaño. ¿Vale? Entonces Guadalupe Victoria decide enviar a Vicente Guerrero, y Vicente Guerrero cabalmente termina con la sublevación. Nicolás Bravo es exiliado a Colombia. Finalizo. Esta Primera República Federal es el primer gran proyecto de construcción nacional que se tiene para México. ¿Se tiene una constitución? Sí. ¿Se tiene un proyecto con metas, con objetivos establecidos? Sí. Pero, ¿qué es lo que no permite que este proyecto sea fructífero? Número 1, las divisiones políticas entre escoceses y yorquinos. Número 2, el estancamiento económico. Ni minería, ni agricultura, ni pesca, ni recursos forestales, ni industria estaban trabajando a los niveles que deberían de trabajar. Y número 3, el país estaba naciendo, era una nación muy joven y todavía le faltaba mucho por recorrer. ¿Vale? Espero que les haya gustado el video, nos vemos en una siguiente ocasión, cuídense mucho y que les vaya muy bien.